A veces me he preguntado qué hubiera sido de mi vida si no hubiera recibido la llamada a ser cristiano y en concreto a ser sacerdote. Desde luego no hubiera experimentado nada de lo que he experimentado de bien, conocer personas, crecer en el conocimiento de muchas verdades, interesarme por todo, porque esto es lo que hace la fe en la vida de las personas, ¿no? Yo procedo de una familia cristiana a la que siempre estaré agradecido, a mis padres que aún viven, pues porque me hayan educado en la fe, me hayan llevado a la iglesia, me hayan llevado a un colegio religioso, donde desde pequeño pues pude acercarme a la Eucaristía, a la confesión, pude conocer la historia de algunos santos, en definitiva entrar dentro de una tradición de la iglesia. Pero como pasa tantas veces, no es suficiente lo que uno ha heredado de sus mayores, sino que tiene que hacer lo propio. Porque siempre hay un momento en la adolescencia, en la juventud, en el que uno se rebela contra aquello que ha vivido en el hogar, en casa, y uno pues tiende a alejarse, ¿no? Al menos en su corazón. Y en mi caso, justamente en ese momento en el que yo me podría haber alejado de la fe, me podría haber abierto a otras cosas, tuve la suerte, la gracia, diría hoy, porque la providencia actúa así, de encontrarme con algunas personas, con algunos jóvenes de mi edad que estaban en una parroquia en Madrid, de conocer también algunos sacerdotes que me impresionaba su modo de trabajar, uno de ellos más mayor, que era como un padre, en el que encontraba ciertamente pues ese cuidado de cada uno, y otro más joven, pues más activo, más trabajando con los jóvenes, dando clases de teología, formando un coro, haciendo excursiones, pues lo que forma parte de una vida parroquial, y donde yo quedé enganchado. Realmente me atrajo de tal manera que inmediatamente pasé de casi no rezar a rezar todos los días una hora, de ir a misa los domingos pero aburriéndome a ir a misa todos los días, no solamente los domingos, antes de ir a clase por las mañanas, de empezar a participar en campamentos, en los picos de Europa, en excursiones, de empezar a estudiar también teología, meterme en el coro. Realmente es que me apunté a todo lo que había en esa parroquia, y ahí fue donde se fue despertando la vocación. No sin resistencias. Yo en aquel momento tenía una pequeña novia, una novieta de verano, y muchas veces con el sacerdote que me acompañaba, pues cuando alguna vez me planteaba algún tema vocacional, yo decía, pero no se puede ser santo, ser un buen cristiano estando casado. Me decía, sí, por supuesto. Y yo le decía, pero no se puede ser santo pues en una profesión. Y decía, sí, sí, por supuesto. Y al final me decía, pero esto es lo que Dios quiere para ti. Y ya me desarmaba, ¿no? Porque es verdad que las cosas en teoría son de una manera, pero cuando las personalizas son de otra. Y es verdad que yo fui descubriendo, gracias a estos sacerdotes, a mi propia experiencia de oración, de vida interior, y sobre todo a otros amigos que también estaban planteándose la vocación, descubrí pues la llamada al sacerdocio, que inmediatamente secundé hasta el punto de que me cambié de estudios, de ciencias a letras, que empecé la carrera de filosofía porque sabía que eso iba a ser mejor para ser sacerdote, y durante esos años pues viví ya con el deseo del sacerdocio, preparándome con otros compañeros. Mi vocación es una vocación que ha nacido comunitariamente con otras personas. De ese grupo inicial, pues casi 20 personas somos sacerdotes, lo cual es una maravilla y un misterio, pero tuvimos que personalizarla. Recuerdo que uno de nosotros en un determinado momento nos dijo que quería contarnos algo, y es que no iba a ser sacerdote. Entonces no estábamos ni siquiera en el seminario, ¿no? Estábamos preparándonos para poder entrar un día al seminario, y cuando nos dijo eso nos quedamos todos diciendo, bueno, ¿y yo qué? Nos obligó a tomar una decisión personal, y dijimos, pues yo sí que me siento llamado al sacerdocio, ¿no? Y desde entonces ha sido siempre así. Mi vida sacerdotal es inseparable de la comunión de la Iglesia, y sobre todo de la comunión con otros sacerdotes con los que me sigo viendo todas las semanas, porque son el rostro de Cristo para mí, y son también un estímulo, son una corrección, porque veo en ellos cómo responden al Señor, y por lo tanto puedo decir que he sido llamado dentro de la comunión de la Iglesia, he sido llamado pues para ser feliz y para hacer feliz a muchos, ¿no? Y he sido llamado con infinita misericordia por el Señor.